Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, bienvenido al 7º episodio del podcast A Corazón Abierto. La verdad que cada episodio, al igual que tú, lo espero todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora Bolivia. Siempre lo espero porque yo también soy bendecida. O sea, al escuchar cada historia, al escuchar cada testimonio, soy muy bendecida. Y por eso me gustaría leer un comentario que me ha llegado del episodio número 4, que la verdad ha llenado tanto mi corazón. Aquí los comentarios los vamos a mantener en anonimato, pero solo para compartirte un poco de lo que Dios está haciendo a través de este proyecto. Y esta persona dice: lo que tu podcast me ha hecho sentir en alma, corazón y vida no tiene explicación. Qué identificada me sentí con ese episodio. Qué hermoso y maravilloso es Dios, que aun cuando queremos desaparecer, Él nos hace visibles. Encontré el podcast que cada semana me hace esperar con emoción su próximo episodio. Gracias por llevarnos al quirófano de Dios, aún en la distancia. Saludos desde Colombia. Es que es increíble cómo Dios nos encuentra y cómo Él nos ama, aun cuando estamos rotos, aun cuando estamos heridos, aun cuando estamos lastimados. Y es más hermoso aún, ver ese Dios que junta nuestras piezas rotas y hace una obra maestra de ellas. Y me impresiona, de verdad, al igual que hay muchos otros comentarios y testimonios que nos han estado llegando. Y yo solamente puedo darle la gloria a Cristo, porque sé que es Él el que restaura corazones. No soy yo, ni es la persona invitada, no, es Él el que va abriendo esas puertas que no queremos abrir, que no queremos que nadie vea, que no queremos que nadie sepa. Y es el Dios que expone, pero que no expone para avergonzar, sino que expone para sanar y restaurar y avergonzar al enemigo. Porque hay muchas personas, muchos de los invitados es como que, ay, Anne, me da como cosa contar. Pero al final entendemos que no es para vergüenza de nosotros, es para vergüenza del enemigo, que por mucho tiempo se creyó nuestro dueño. Pero al final fue Cristo que nos compró con cada gota derramada de su sangre. Y esa es la salvación, y esa es la buena noticia, y ese es el evangelio. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió y pagó la deuda por nosotros y nos hizo hijos de Él. Ay, no. Hermoso eso. Bueno, como es de costumbre aquí entre tú y yo, te voy a contar cómo fue mi semana. Esta semana me resfrié porque el clima aquí en Cochabamba está muy fluctuante, hace calor, hace frío, llueve, hace de todo aquí. Entonces me enfermé, pero también tuvimos 3 días de jornada de oración y ayuno, que la verdad yo te digo, para mí antes, como yo crecí en la iglesia, esos 3 días de ayuno, porque los hacemos cada año, esos 3 días de ayuno eran los peores 3 días de mi vida. O sea, de verdad era como que yo odiaba esas fechas, las odiaba con todo mi ser, porque el ambiente aquí en carnavales es muy feo. O sea, es muy feo el ambiente acá en Bolivia, muy, muy pesado. Entonces a mí no me gustaba. Y recuerdo que la semana pasada el Señor cambió esa forma de pensar que yo tenía, porque la presencia de Dios se movió de una manera tan linda en esos 3 días de ayuno. Dios de verdad que habló de una manera tan poderosa que yo digo, wow, ahora sí espero los 3 días de ayuno cada año. Porque ayunar también es bueno, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Está científicamente comprobado que es bueno. Así que si no has ayunado hace mucho tiempo, no te vendría nada mal. Pero sin más ni más, hoy en este episodio tengo una invitada muy especial que desde el momento que la vi, dije, ella tiene que estar en el podcast. No sé en qué momento, no sé cómo, pero tiene que estar en un episodio.
Y de verdad que el enemigo se ha levantado de una manera porque coordinábamos un día de grabación y no se daba, y no se daba, y no se daba. Pero el Señor abrió las puertas para que ella pueda contarnos su historia hoy. Porque siento que muchos de nosotros hemos sido criados en un ambiente cristiano, por lo menos hemos conocido la palabra de Dios, pero al crecer, y lo digo porque yo también lo he pasado, y lo digo sin vergüenza, al crecer te da como una curiosidad de lo que es el mundo. Es como que, ¿y cómo será el mundo? ¿Y cómo serán estas experiencias? ¿Y cómo será aquí? Y como que te llega una curiosidad. Y especialmente, y nuevamente lo digo porque a mí me pasó, cuando entré a la universidad, eso fue más fuerte todavía. Porque yo siempre había estudiado en colegios cristianos y todo eso, entonces como que nunca había sido expuesta a ese tipo de ambiente. Pero ya en la universidad no. O sea, me tocó estudiar en una universidad pues secular, normal. Y ahí todos mis amigos, mis compañeros vivían una vida normal para el mundo. Entonces eran como que, Ane, vamos a una fiesta, Ane, hagamos. Para ellos súper normal, pero para mí era como que, una fiesta, poder en la sangre, no, mentira. Pero era como raro, ¿no? Era como extraño. Y una parte de ti se siente curiosidad y dice, ¿cómo será ir a una fiesta? ¿Y cómo será hacer esto? ¿Y cómo será hacer el otro? Y como fue en pandemia y no nos estábamos congregando, bueno, por lo menos yo, para mí los cultos virtuales no me funcionan. O sea, personalmente te digo, no me funcionan. Entonces, cuando uno empieza a descuidar su fe, pues automáticamente viene y entra la carne. Pero hoy nos va a hablar acerca de eso una joven que lo ha vivido, que lo ha experimentado, pero que al final su historia no fue una historia para mal, sino fue una historia en la que Dios se glorificó y se sigue glorificando todavía, porque yo la veo y de verdad digo, wow, Dios es tan bueno. Es el Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas oportunidades, de infinitas oportunidades. Porque cada segundo es una oportunidad para volver a los brazos del Señor. Si es que tal vez en algún momento te has apartado, tal vez este episodio es para ti. No para condenarte, no para decirte que todo se acabó, sino más bien para darte una luz de esperanza y para decirte, todavía puedes volver a casa porque las puertas están abiertas y los brazos del Padre están dispuestos a abrazarte y a recibirte nuevamente. Entonces, con eso, le doy la bienvenida a mi invitada, Noemí Montaño. Noemí, bienvenida al podcast A Corazón Abierto. Dinos cómo te sientes, cómo estás, con qué corazón has venido a este episodio. Con el corazón abierto, claro que sí. Eso, esa es la actitud. Bueno, Annelies, quiero saludar también a la audiencia que nos está mirando, ¿no? Claro que sí. Muy agradecida, Annelies. Además, el séptimo episodio. El número de Dios también. ¡Wow! ¡Aleluya! Me siento muy feliz, Annelies. Realmente, como te decía antes, ¿no? Antes de entrar a la grabación del podcast, yo le decía al Señor, Señor, tantas maravillas que has hecho en mi vida, aun cuando yo sentía que no lo merecía, me gustaría poder contarles a las personas cómo realmente es tu amor para con nosotros. Y bueno, creo que te decía, ¿no? Creo que esa es la oportunidad y espero que Dios traiga a mi memoria todo lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Es que sí, Noemí, porque yo nos conocemos desde que tú eras una preadolescente incluso. Sí. 12, 13 años creo que tenías. Sí. Y yo he debido tener unos 6, 7 por ahí. Entonces recuerdo que vivíamos súper cerquita, éramos prácticamente vecinas. Éramos vecinas y jugábamos y siempre hablábamos. Sí. Pero recuerdo que llegó un punto donde tú ya no asistías a la iglesia y pasaron muchas cosas que nos vas a ir contando. Pero antes de eso, quiero que nos cuentes un poquito sobre quién es Noemí, cómo creció, cuál era su ambiente familiar, cómo era tu entorno, porque recuerdo que éramos vecinas, pero tú no vivías en la casa de tu mamá. No. Y eras chica, o sea, eras preadolescente. Entonces cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo antes, cómo fue mi familia de niña, mi mamá, recuerdo que mi mamá siempre ha sido una mujer muy trabajadora, hasta ahora lo es, siempre ha sido una mujer que ha trabajado para darnos lo mejor que haya podido.
pero siempre había momentos muy difíciles. Recuerdo que tenía unas deudas en el banco. Entonces, yo crecí siempre teniendo a mi mamá. No tuve la oportunidad de tener un padre, pero ya a los 7 años mi mamá rehizo su vida con otra persona y tuve mi padrastro. No fue la mejor relación que pude tener de padre a hija, porque obviamente ellos no eran cristianos. Entonces eso también fue muy difícil porque siempre habían problemas, miramientos. Mi mamá siempre estaba al medio, no sabía si está del lado de la persona con la que estaba rehaciendo su vida o del lado de tuyo. nosotros. Y a veces se ponía del lado de mi padrastro y me dolía a mí. Claro. Y O a estabas veces- en una edad es como que sensible. Niña, sí, niña. Y a veces se ponía del lado de nosotros y peleaba con él. Y entonces era un ambiente muy feo. No te voy a decir, Annelies, fue un ambiente que no me gustó vivir. Recuerdo que siempre quería salirme de mi casa. Yo desde niña, me acuerdo incluso desde niña me escapé de mi casa. Mi hermano mal lo arrastré, le dije, Ay, no. vámonos. Porque era un ambiente muy feo, Annelies. Era un ambiente que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué vivo? Yo no sabía ni por qué vivía, Annelies. Yo solo sabía que existía, que estaba viva, que tenía que ir a la escuela, que tenía que comer, pero no le hallaba sentido a mi vida, la verdad. Entonces, fui creciendo de esta manera. Ya no recuerdo si fue cuando estaba, antes era séptimo y octavo. Antes era séptimo y octavo. Hoy en día es primero medio, segundo medio. En el colegio. Y fue en esa etapa que era una situación muy, muy difícil en mi casa. Mi mamá debía al banco, no había dinero, nosotros somos 6 hermanos. Wow. Entonces, yo digo que también fue Dios abriendo esa puerta. Recuerdo que mi prima trabajaba en una casa, limpiando, cocinando. Entonces, ella se comunica con mi mamá y le dice que los parientes donde ella trabajaba necesitaban a alguien también que les pueda ayudar. Y entonces fue ahí Dios abriendo las puertas para mí y no sé cómo, la verdad, porque mi mamá siempre ha sido una mujer trabajadora que se ha esforzado por nosotros, pero yo pienso que ha debido estar pasando por un momento tan crítico que se salió de sus manos, que no pudo hacer más nada mi mamá, que tuvo que aceptar eso. Entonces yo me fui a vivir a esa casa. Gracias a Dios las personas eran muy buenas, me hacían estudiar, yo trabajaba ahí, limpiaba, cocinaba, pero más que todo me quedaba a cuidar la casa porque ellos paraban viajando, pero yo siento que Dios fue ahí también el que también me ayudó. Pero ya en ese tiempo yo ya empecé a ir a la iglesia, justo en ese tiempo. Creo que fue ¿A qué edad más o menos conociste al Señor? Ay, me cuesta, en fechas soy mala, la Sí, verdad. pero más en o fechas menos, soy muy como más mala. o menos. Yo creo que el 2008, Ok, 2008, tenías 2009. más o menos ¿cuántos años? Uy, no sé, pero No, a ver, tranquila. a mis 15 años entré a primero medio, entonces tenía que tener 13 años. Ah, ok. 13 En tu adolescencia años. conociste al Señor. A mis 13 años. Entonces, yo recuerdo que ya comencé a venir a la iglesia, comencé a congregar. Ok. Comencé a congregar a la iglesia. ¿Y ahí tuviste un encuentro con Dios? Ahí es donde tuve un encuentro con Dios. Recuerdo que por donde yo vivo es un lugar, bueno, en ese tiempo era menos poblado, Ok. y había un grupo que era una organización que ayudaba a los niños de escasos recursos, y ellos organizaban un campamento, y era un campamento cristiano. Yo creo que solamente por la misericordia de Dios fuimos ahí, porque cuando llegamos era un campamento cristiano. Es ahí donde mi hermana tiene un encuentro con Dios. Yo no, yo era una adolescente que estaba en mi mundo. Y recuerdo que ellos venían un tiempo a darnos como un tipo de discipulado. Y pasa que vinieron un tiempito, ya no podían venir y nos aconsejaron que podamos buscar una iglesia cerca. Entonces yo recuerdo ese día, fuimos por mi barrio a buscar una iglesia, otra iglesia, pero a ver, aquí no se ve tan bien, a ver, vamos más allá. Y no nos gustó ninguna iglesia, pero recuerdo que aprovechando le mando un saludo a mi hermana Lisbeth Santos, que era su compañera de mi hermana, y ella estaba asistiendo a esa iglesia, y ella le dice a mi hermana, yo te invito a mi iglesia. De esa manera fue que llegamos el 2008 a la iglesia donde estaba antes, en La Calama. Ajá. Llegamos Sí, sí, sí. ahí. Recuerdo que cuando yo venía no tuve el encuentro con Dios, pero venía porque mi hermana estaba en su plena adolescencia. Y estaba en su primer amor con el Señor. Sí, pero también antes de eso era una adolescente rebelde.
antes de ese encuentro, era una adolescente rebelde y mi mamá desconfiaba de ella porque tenía miedo que tome malas decisiones. Entonces, por cuidarla, yo tenía que estar con ella. Donde ella vaya, tenía que ir yo porque tenía que cuidarla. De esa manera es que yo iba a la iglesia. Pero recuerdo que con el tiempo, lastimosamente, mi hermana también se apartó, dejó de venir. Pero yo continué asistiendo a la iglesia. Y fue en uno de esos cultos. Yo recuerdo, Annelise, hablaban sobre la doctrina de la vestimenta, de la música, pero en mi casa nadie era cristiano. Entonces, para mí era como que nada que ver, eso es para otros tiempos, eso ya no se vive hoy. Hasta que llegó un culto, Annelise, me acuerdo hasta hoy. Yo siendo un adolescente, para mí era vergonzoso llorar en medio de las demás personas. Para mí era muy vergonzoso. Claro, porque no habías tenido ese encuentro todavía. Y recuerdo que empezó a predicar sobre un Salvador. Fue ese mensaje que yo empecé a llorar. Y como yo vine de un hogar así con un padrastro, ay, no sé por qué quiero llorar. No, tranquila. Viví con mi padrastro, mi mamá, una situación muy difícil. Y saber que había un Dios que me amaba y en ese momento yo me sentí muy especial. Yo me sentí amada realmente y me sentí especial y dije, wow, hay alguien que me ama y soy valiosa para él. Amén, amén. Y creo que fue ese mensaje que yo comencé a llorar. Y lloraba y decía, ¿por qué estoy llorando? Y creo que recuerdo que como que vi que el cielo se abrió y que ahí estaba Dios sentado en su trono, Amén, diciéndome que me amaba, y empecé a llorar y empecé a recordar toda mi infancia, todas las cosas que había vivido, cómo lloraba, cómo todo me empecé a recordar y empecé a sanar. Dios empezó a sanar mi corazón. Amén. Terminé ese día de llorar y me sentía livianita. Me sentía muy liviana y dije, wow. Salí de ese culto como si hubiera dejado todo ahí. Todo como si hubieras ahí. nacido de nuevo. Sí, realmente me sentí así y ya a partir de ahí mi vida cambió. Ya nadie me dijo, ya deja ese pantalón, deja de escuchar música. Fue un cambio total en mi vida. Yo estaba totalmente enamorada de Dios. Y me acuerdo que a mi mamá le decía, mami, mira el cielo, es hermoso. Dios lo ha creado, mami. Ay, a mí me pasó igual. Sí. Y mi hijita me dice, ya, cálmate. Es que es como que una venda de tus ojos se cae y puedes ver de verdad por primera vez en tu vida. Es así, realmente fue así. Mi experiencia con Dios, nací de nuevo ese día. Realmente Dios me hizo libre de toda la amargura, el resentimiento, el rencor que yo tenía en mi corazón, porque realmente sí estaba muy dolida con todas las cosas que yo había pasado hasta ese momento, incluso siendo una adolescente, 13 años, imagínate. Pero pasó el tiempo, Annelise, comencé a asistir a la iglesia, tuve obstáculos porque como mi mamá no era cristiana y yo era una adolescente, no trabajaba, no tenía dinero y estábamos en un tiempo de escasez, entonces venir de mi casa gastando un pasaje era muy difícil porque esos, digamos, 2 pesitos que sea para mi pasaje era para comprar pan. Wow. A ese nivel. Claro. Pero Dios, no sé, ahora que me acuerdo y digo, ¿cómo es posible que nosotros viviendo en esa situación tan difícil, venía a la iglesia? Y es ahí donde también Dios abre esa puerta de la que te mencioné, de trabajar en otro lugar. Y ahí ya tengo ya más oportunidad de venir a la iglesia. Gracias a Dios, ella es la señora a quien también la aprecio mucho, Roxana, que ha sido como mi mamá también, porque ha sido una persona que me ha enseñado mucho, ha sido muy paciente conmigo. Realmente yo la considero como mi mamá. Mi segunda mamá también, que ha estado ahí para mí, la aprecio demasiado. Y también agradezco a Dios por su vida, ¿no? Y también yo creo que le dabas confianza porque estabas, o sea, eras cristiana, dabas buen testimonio. Sí. Y claro, o sea, ¿quién no quiere trabajar con alguien así, no? Es todos. Verdad. En ese sentido, Noemí, tú estás en tu primer amor, Dios te salva, Dios, como tú dices, te quita toda carga, sientes que te limpia. ¿Qué sucede al pasar de los años para que tú decidas apartarte de los caminos del Señor? Bueno, creo que
Yo recuerdo, Annelies, que cuando estaba en la escuela, mis cuadernos los forraba con Dios es amor. Mis carátulas es Dios te ama. O sea, yo primer hacía amor. corazoncitos de Dios, Dios es amor. Todo era para mí Dios. Yo amo a Dios. Pero en ese primer amor, para mí todo era Dios. Pero recuerdo que de la escuela pasé a colegio secundaria. Ya eran nuevos compañeros, eran nuevos amigos. Ya no era... me acuerdo cuando estaba en la escuela era jugar con la soga, liga, pesca y todos esos jueguitos. Pero ya en este nuevo colegio ya era otro tipo de compañeros. Recuerdo que ya ellos tomaban bebidas alcohólicas, al retiro. Ya era otro tipo de compañeros. Y eso fue, digamos, como que me empezó a querer influenciar. Claro. Y empezó por la música, Annelies. Me acuerdo que estaba empezando a aparecer ese tiempo los celulares con MP4, porque antes no había, y ahí con sus celularcitos los más modernos. Y empezaron a escuchar músicas, y a mí me empezó a atrapar eso, Annelies. Empezaba a escuchar y me empezó a gustar. Después, como yo tocaba pandero, para mí, que era una ovejita nueva, bien tiernita, que no conocía mucho de la palabra del Señor, para mí eso era muy grande, Annelies, un pecado tremendo. Dije, ¿cómo es posible que le estoy fallando a mi Señor, contaminándome con esa música? Y entonces fue ahí que el enemigo me atacó. Y siempre ha usado el enemigo esa arma. La música. Sí, la música, pero también el hecho de señalarme. De decirme, mira, ya has hecho esto, ya Dios no te va a escuchar, ya le has fallado a Dios. Yo creo que tenías esta concepción que no solo la tenías tú. Es que cuando te escucho, te siento que es así como mi testimonio, aunque no lo creas, de verdad. Que yo también recuerdo que los primeros años que me convertí tenía esta falsa noción de que Dios ya me había salvado y ya no me podía equivocar otra vez. Exacto. Era como que antes de conocer a Dios, normal que te equivoques, sí. Pero después ya no te puedes equivocar porque Dios se va a enojar contigo, porque Dios ya no te va a amar, porque se supone que tú deberías ser una hija de Dios y te estás... O sea, esas Exacto. mentiras que el enemigo te pone a la cabeza. Pero no, o sea, cuando uno conoce a Dios, es un proceso. Es un proceso. Realmente yo no supe discernir en ese tiempo que incluso esos pensamientos no eran míos, sino que eran dardos del enemigo que me estaban señalando y que me querían apartar de Dios, y lo logró. En ese tiempo lo logró, porque recuerdo que dije, ya no voy a escuchar música. Iba a mi escuela y volví a escuchar. Y otra vez me sentía más. Y otra vez. Y dije, no voy a poder. Y entonces dije, ya no subí a tocar pandero, me quedaba sentada. Te autocondenabas tú solita. Me autocondené, esa fue la palabra, me autocondené. Y ya como ya no subí a tocar pandero, como que ya me sentí como que más libre de seguir fallando. Como que dije, ya no estoy tocando pandero, entonces ya. Entonces, como estaba en el colegio, fue fuerte la influencia. Empecé a usar pantalón porque mis compañeros usaban pantalón. Me daba vergüenza usar la falda ya, porque como ya no estaba tan sujeta, agarrada de Dios como lo estaba antes. Ya como que eso también me empezó a avergonzar, incluso las faldas en las horas cívicas, porque no vas con tu uniforme ya a usar la falda, y tenía puro falda. Recuerdo la primera vez que usé pantalón, me presté de mis compañeras, pero esta vez no quiero estar con falda, y me prestó su pantalón. Y recuerdo ese proceso, fue así, paulatino. Primero empecé a escuchar música, ya después dejé de tocar pandero y dejé de orar. Eso me dijo bastante, me decía, ya no ores, ¿con qué cara le estás hablando a Dios? No le hables, eres una pecadora. Eres una pecadora, tú no tienes que hablarle a Dios, ya la has fallado. Mira, te has pedido perdón y otra vez. Y entonces creo que ahí fue mi error, Annelies. Yo, si pudiera volver, bueno, no se puede, pero me diría a mí misma, no dejes de orar. Y tal vez alguien nos está escuchando también ahora mismo, que tal vez está pasando por tal vez algunas debilidades en su propia carne, ¿no? No dejes de orar. Yo dejé de orar, porque eso es lo que me decía el enemigo. No ores, ya no ores. Y yo dejé de orar. Y fue ahí donde me debilité más y más y más. Y al final dejé de congregar. Claro, es que al escucharte yo pienso que era algo así como que el enemigo te decía, ¿ya para qué? Sí. Si ya has fallado tanto, ¿para qué seguir esforzándote? ¿Para qué seguir adelante? Sí.
Fue como tú lo dices y me alejé totalmente. Recuerdo que venía algunas veces, venía, no venía y así. Después dije, ya, ¿para qué voy a ir? Ya no, dejé de venir y empecé a hacer mi vida como una persona mundana. Y mi mente, ¿no? Voy a disfrutar mi juventud y ya cuando sea más mayorcita voy a volver. Eso fue lo que Eso yo lo he dije. escuchado tantas veces, pero qué difícil es volver. Demasiado. Pero bueno, síguenos contando la historia. Porque claro, pasa eso y tú llegas a un punto de tu vida donde se supone que te das cuenta y dices, ya no quiero seguir más así. Pero ¿qué tiene que pasar? ¿Hasta qué punto tienes que llegar para tú darte cuenta que ya no querías seguir viviendo esa vida lejos de Dios? Bueno, recuerdo que cuando yo todavía era adolescente, me acuerdo, ahora se me trae a mi memoria, ¿no? Como Dios siempre me atraía, o sea, siempre quería atraerme. Me acuerdo una vez que estaba en la computadora, estaba ahí en Facebook, y me apareció una música, y hasta ahorita me acuerdo, todo se lo debo a Él. Esa canción decía, todo se lo debo a Él. Y eso empecé a llorar. Esa noche me acuerdo, yo estaba lejos de Dios ya. Empecé a llorar y dije, sí, todo se lo debo a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué estoy lejos? ¿Por qué estoy apartada de Dios? Si yo lo amo, ¿por qué estoy así? Yo quería volver. En mi mente, Annelise, yo quería volver a sentirme como ese primer amor. Quería orar y decirle, Dios, quiero volver a amarte como antes y después volver a ser así. Ajá. Volver a ser la misma. Pero como no lo lograba, creía que no era el tiempo. Eso también fue un error. De pensar que voy a orar y Dios me va a tocar y me va a volver a hacer sentir como antes. Y entonces si ahora oro y no me hace sentir como antes, es que no es el tiempo, todavía no. Y entonces seguí así, recuerdo que venía y Dios me decía insistentemente esto: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. Yo creo que es porque Dios sabía lo que venía más adelante. Wow. Sabía lo que Dios no quería que yo viva. Y me decía siempre, sobre toda cosa guarda tu corazón. Y también me decía que todo tiene su tiempo. Pero yo no supe discernir, no supe escuchar. Escuché más la voz del enemigo que de Dios. Uh-huh. Dios siempre estuvo ahí diciéndome que me amaba, que quería que vuelva, que me podía restaurar, pero yo no entendía. Más escuchaba que tú no eres cristiana, tú no vas a poder ser cristiana, tú eres así, tú haces esto, tú no vas a cambiar. Y bueno, llegó un punto, Annelise, en que salí de la escuela, entré a la universidad. Ya fue otro mundo. Como te decía antes, es como que salí de una burbuja de que sí vivía mal con mi familia y todo, pero ya salí a dejar de ser cristiana y dejar de ser una jovencita, a ser una universitaria que ya sentía que ahora sí voy a hacer todo lo que yo quiera, porque nadie me va a controlar. Porque también cuando estaba yo en la escuela, Annelise, me acuerdo que mis compañeros iban a los 15 años. Ajá. Y yo no iba. ¿Entiendes? Yo no iba. Hacía muchas cosas que yo no hacía. Se maquillaban o se ponían pantalón y yo no hacía. Y el enemigo, ¿sabes qué me decía? Tú te estás perdiendo del mundo, estás perdiendo tu juventud. Un día te vas a arrepentir, no toda la vida vas a ser joven, estás perdiendo tu juventud. Entonces, como yo ya me había apartado de Dios, tomé esa palabra, ese engaño del enemigo y dije, bueno, sí, ahora que soy joven lo voy a hacer. Empecé a cambiar mi manera de ser. Y fue ahí, Annelise, que conocí a una persona por Facebook. ¿Y sabes qué es lo más irónico, Annelise? Fue que hicieron un seminario en la iglesia acerca de las redes sociales. Ay, no. Yo recuerdo muy bien. Sí, me acuerdo. Ajá. Redes sociales, arma o herramienta. Exacto. Hicieron un seminario. Y fue ese mismo instrumento que el enemigo usó para que yo pueda conocer a esta persona, porque de otra manera no lo hubiera conocido, porque ni siquiera estaba en la universidad donde yo estaba, no teníamos ningún amigo en común. Lo conociste por redes sociales. Por redes sociales. Como muchas personas ahora. Exactamente. Y bueno, lo conocí a esta persona, y como yo vivía, yo recuerdo, Annelise, como yo ya no tenía ese amor de Dios en mí, yo sentía que ya no lo tenía, me sentía sola, me sentía vacía. Entonces yo creo que he intentado llenar ese vacío, esa falta de afecto, porque mi mamá
se la pasaba trabajando. Mi padrastro era una persona muy... No habías tenido esa imagen paterna. No. Y aparte era muy... nos hacía la vida imposible en la casa. Cosa que nosotros queríamos estar en la calle en vez de estar en la casa. Entonces eso también fue un factor que yo no quería llegar a mi casa. Yo prefería sentarme en la acera sin comer, sin hacer nada en la calle, no me importaba, que estar en mi casa. Wow. Y entonces me sentía sola, no podía llegar a mi casa porque estaba ahí mi padrastro, mi mamá se la pasaba trabajando, no tenía nadie. Y entonces cuando yo lo conocí a esta persona era como mi, puede ser mi amigo con el cual puedo estar. Estaba satisfaciendo esa necesidad, Exacto. ese vacío. Exacto, entonces nos conocimos, empezamos a hablar y desde el día que nos empezamos a ver, Annelise, no nos dejamos de ver. Y nos veíamos todos los días. Me acuerdo que yo patinaba skateboard. Ajá. Entonces yo me compré mi skateboard, él también, me enseñó a patinar y nos pasábamos en la calle, como unos callejeros, patinando. No estudié, dejé de lado mi universidad, lo dejé en segundo plano, porque decía yo en mi mente, ¿no? Como todos los jóvenes, soy joven, voy a estudiar nomás. Después, hay tiempo de estudiar. Yo pensaba así. Entonces no estudiaba, estaba con esta persona. Y llegó pues el punto en que yo me enamoré bastante de esa persona. Bueno, no sé si decirlo enamorarme. Pero te volviste muy dependiente de él. Demasiado. Porque imagínate, yo estaba de estar solita, de no tener cariño, afecto, atención de nadie, Annelise. No tenía atención de nadie. Y esta persona me daba atención. Entonces yo empecé a depender demasiado de él y recuerdo que él se aprovechó de eso. Claro. Porque me hacía mucho daño. Y así fueron 4 años, Annelise. 4 años estuve con esta persona, lejos de Dios. Me acuerdo cuando terminaba con él, a veces terminábamos, venía a la iglesia y Dios me decía, vuelve, hija, vuelve, yo te voy a restaurar. Pero yo no escuché esa voz, Annelise. Y hoy miro atrás y digo, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que escuchar más la voz del enemigo que a Dios? Y fue un punto que, bueno, pasó lo que tenía que pasar, porque si juegas con fuego, te quemas. Yo lastimosamente, como estaba lejos de Dios, 4 años de relación, pues un día me entero que estaba embarazada. Embarazada. ¿Cómo fue ese momento cuando te enteraste? Bueno, tú me habías contado que no eras tan pequeña ya, no. O sea, no eras una adolescente, ya eras una joven. Sí. Joven. ¿no? Joven. Una joven bien joven. Pero ¿cómo es este momento de tal vez, tú me decías, tú tenías la enseñanza, ¿no? Tenía la enseñanza, tú me decías, yo idealizaba y un día soñaba entrar de blanco al altar y hacer todo como que me caso y recién tengo una familia y todo eso. Pero te pasa esto, ¿cómo te sentiste tú? Bueno, como bien dices, Annelise, creo que nadie planea para su vida las cosas de esa manera. Y cuando yo me enteré, pues sentí que mi vida había acabado ahí. Sentí que ya mi vida ahí terminó. Yo dije, estoy embarazada. Yo tenía miedo del embarazo porque había visto que muchas veces morían al tener a su bebé. Y aparte de eso, yo no me sentía preparada para ser madre. Yo decía, yo no quiero ser mamá, yo no he terminado mi carrera, estoy ¿Y en ese estudiando. tiempo consideraste otras opciones? Sí. Lastimosamente, como estaba lejos de Dios, lo consideré. Recuerdo que dije, no lo puedo tener, pero había en mí como que la palabra del Señor, ya como que yo no puedo hacer eso, yo no puedo matar a un ser vivo. Pero había una lucha dentro de mí. Y recuerdo que fui al internet, porque no tenía en ese tiempo celular como ahora, y fui a averiguar, busqué qué pasaría si aborto, qué cosas malas, o sea, los pro y lo contra del embarazo. Estabas como poniendo sobre la balanza todas tus opciones. Exacto, y vi todo como hay mujeres que
han abortado y han muerto abortando, Ajá, sí. han muerto desangradas, han lastimado su útero, han quedado con secuelas del aborto. Incluso mamás que jóvenes han tomado malas decisiones como yo tal vez, han abortado y ya cuando han querido formar su familia, Que pues no ya pueden. no han podido tener más hijos. Y yo dije, ¿y si me muero? ¿Y si abortando me muero? Ay, Yo, no. y obviamente estaba ahí también fuerte en mí de decir, no puedo matar. Yo sé la palabra del Señor, yo sé que no puedo matar. Y había ahí en mí eso. Al final dije, no voy a hacer esto. No voy a hacer esto. Y decidí tenerlo a mi bebé. Decidí tenerlo a mi bebé y le agradezco mucho a Dios porque lo amo. Lo amo harto a mi niño. Hoy ya tiene 7 años. Pero fue difícil, Anelis. Fue muy difícil porque tal vez no he sido tan jovencita, pero como te decía, pero mentalmente me sentía una adolescente. Mentalmente me sentía una adolescente, no me sentía de mi edad. Y eso fue más duro para mí. Fue muy duro porque no había terminado mi carrera, yo quería seguir estudiando, yo quería seguir siendo una jovencita, quería seguir haciendo lo que yo hacía, hacer mi vida. Porque además yo no soy yo no me sentía muy del hogar como otras mamás. He visto que hay algunas mamás que les encanta Sí, hay el como hogar. que hay mujeres que nacen para ser Sí, madres, ¿no? exacto, que aman ser mamás. Incluso jovencitas veo ahora que tienen sus perritos y los quieren Que es como como si tienen una Sí, personalidad muy maternal. exacto. Y Sí. yo no me sentía, y a veces aún me cuesta. Ser mamá me cuesta. Y bueno, fue así, Anelis, que yo, digamos, decidí tenerlo a mi bebé. Y estaba con el papá de mi niño también. Estaba con él, contaba con su apoyo, pero no me sentía bien. Y aparte, éramos muy inmaduros, él no tenía nada estable. Qué error realmente a veces como mujeres ser tan, no sé qué palabra usar, ser tan ilusas o no ver que sí, o sea, no sé cómo decirlo. Yo me miro a mi Noemí de joven y digo, él no tenía ninguna carrera, no había estudiado, no tenía nada, prácticamente no tenía nada, Claro. no era estable. Ajá. Y yo decía, pero ¿por qué más bien en vez de hacer las cosas como hemos hecho, por qué no hemos estudiado, por qué no hemos salido adelante, por qué no hemos hecho las cosas bien? Wow. Y eso fue lo que nos costó al momento de ya yo estar embarazada, dejé mi carrera, ya no estaba estudiando, ni podía ni trabajar. Siempre he sido una mujer trabajadora. Igual que tu mami. Sí, igual que mi mamá. Yo dije, estoy embarazada, ¿y ahora qué? Tengo que trabajar, porque mi hijo tiene que tener sus cosas, yo tengo que luchar por este bebé, porque ya lo tengo ya. Entonces, ¿qué le voy a dar? No he podido terminar mi carrera, pero algo tengo que hacer. Y empezamos a buscar una tienda para poder hacer algo independiente. Pero los problemas en medio de todo eso fueron más fuertes. Y al final terminamos separándonos. Cuando tú te enteraste que estabas embarazada, ¿cómo afectó eso tu fe? ¿Tú creías que ahí era como que listo ya, Dios, yo y Dios terminamos ya por siempre? ¿O cómo pensaste en ese momento acerca de tu fe? Bueno, acerca de mi fe en ese momento, la verdad no... ¿Qué rol cumplía Dios en ese momento? Era como que... Lo puse como que más era mi miedo. Y estaba más asustada, preocupada y estaba como deprimida. Okay. Y entonces creo que solamente me enfoqué en eso más que en Dios, porque yo ya estaba muy apartada. O sea, lo había puesto muy lejos a Dios de mi vida. Okay. Lo había puesto como que allá, porque yo no soy digna. Es como que yo me siento tan sucia, que es como tan que indigna. Dios fuera un padre que te dice, bueno, ya que no estás conmigo, ya te la ves tú sola. Sí. Sí, que obviamente esa es una mentira, eso no es cierto. Exacto. Entonces yo dije, no, bueno, Dios está allá y yo estoy aquí porque yo estoy haciendo mi vida de esta manera. Entonces, eso fue lo que yo pensé en ese momento, Anelis, con respecto a Dios. Pero con el tiempo, Anelis, me acuerdo esa vez que yo me separé del papá de mi hijo, de mi niño, porque no podíamos vivir bien. Claro. Y ustedes no estaban casados. No estábamos casados. Encima de eso no estábamos casados. Pero yo me acuerdo, Anelis, cuando yo me entero también que estaba embarazado, pasaron el tiempo y dije, es una vida.
es un niño y él tiene que conocer a Dios. Wow. Y entonces también fue un factor en el cual yo dije, vamos a la iglesia. Le dije al papá de mi niño, vamos a la iglesia. Y lastimosamente yo cuando estaba lejos de Dios, mi carácter, mi temperamento, mi forma de ser habían cambiado al total. Entonces era una persona, como era muy dependiente de él, tal vez era muy, ¿cómo puedo decir? Una persona muy, que lo hacía sentir muy especial, ¿entiendes? Que se sentía muy, muy aquí. Y entonces, cuando volvimos a la iglesia, cuando yo le dije, vamos a la iglesia, me acuerdo, vine con mi barriguita yo a la iglesia. Vine con mi barriguita a la iglesia. Y recuerdo que cuando vinimos a la iglesia, nos fuimos y peleamos, discutimos. Y él dijo, ¿a eso vamos a ir a la iglesia? Y, o sea, él quería un cambio así, tac. Él quería que yo cambie, o sea, que entre a la iglesia y salga una Noemí diferente. Ay, no. Y no era así, era un proceso. Eso fue una decepción para él, era como que dijo, no quiero ir yo a la iglesia. Y aparte, pasaron otras cosas. Pero ya con el tiempo, al pasar el tiempo, mi hijo cumplió 1 año. Sí, recuerdo cumplió 1 año. Antes que mi niño cumpla 1 año, nosotros nos separamos. Yo no estaba viendo la iglesia, entonces, para mí, ser madre soltera, lejos de Dios, fue muy duro, Nelis. Demasiado duro. Porque ¿En qué sentido? En el sentido en que yo cuando me alejé de él, él se fue, me dejó, bueno, se fue a su casa, yo me quedé en mi casa. El enemigo me bombardeaba feo, feo, feo. Me decía, tú eres una mujer con un hijo. Nadie más te va a ver. ¿Quién te va a ver? ¿Quién te va a ver si tú eres una mujer con un hijo? Y me decía, él no tiene un bebé, no tiene ninguna cicatriz, no tiene nada. En cambio, él puede estar con quien quiera. Y tú te vas a quedar sola. Y todo el tiempo me decía, tú te vas a quedar sola, tú eres poca cosa, ya no vales nada. Y así. Y me hacía sentir muy, muy mal. Yo me sentía totalmente mal. Yo me sentía en los pisos, Annelise. Y lastimosamente eso afectó mi relación de madre e hijo, porque a mi niño yo lo descuidaba, no lo atendía, no lo quería como tenía que ser, no lo disfrutaba a mi niño. Claro. Y de acuerdo, mi mamá me dijo, hija, no seas mal, es que estás mal, es un niño, vas a estudiar, yo te voy a ayudar. Y empecé a estudiar nuevamente, empecé a retomar mis estudios nuevamente. Recuerdo que todo el tiempo estaba pendiente de si está conectado, si está con alguien, seguía ahí dependiendo de él. Medio año pasó, Nelis, medio año pasó y regresamos, volvimos a estar nuevamente juntos. Fue peor, fue mucho peor. Él volvió como para vengarse de mí, como que ahora sí me la vas a pagar todas. Y comenzó a vengarse más y ahí es donde yo estaba en mi punto más bajo, Annelise. Como que yo dije, este hombre no me quiere, me hace sentir muy mal, pero ya tengo mi niño con él, no me he casado, me siento la mujer más miserable de este mundo. Wow. Entonces yo es ahí donde ya dije, ya no puedo más, no puedo más. Y es ahí donde ya dije, voy a ir a la iglesia. Y es ahí donde regresé nuevamente a la iglesia. Me acuerdo que vine un sábado a los cultos de jóvenes con mi pequeño. Y puedo agradecer a Annelise que hubieron incluso las mujeres que me ayudaban con mi niño. Me ayudaban, a veces me lo cuidaban, me hicieron sentir muy bien. Y puedo agradecer eso a Annelise porque yo me sentía como avergonzada de venir a un culto de jóvenes donde todos eran jóvenes, nadie tenía a su niño como yo. Y me sentía que me podían señalar o que me podían sentir como que diferente a ellos, ¿entiendes? Pero con el tiempo, Annelise, yo incluso recuerdo que vine también un domingo y me miré a Pandero. Yo estaba con pantalón, con maquillaje, y miré a Pandero y las veía tocando. Y dije, wow, yo estaba ahí. Yo estaba tocando Pandero, un día estaba tocando Pandero y hoy estoy aquí. Una madre soltera con un bebé. Y era como que yo decía, Señor, ¿en qué momento hice esto de mi vida? ¿En qué momento tomé esta decisión? Para mí fue como un sueño, Annelise. Fue como que hoy estoy bien y parpadeo. ¿Y qué ha pasado? ¿En qué momento tomé todas esas decisiones? ¿En qué momento hice esto de mi vida? Y yo me sentía, Annelise, que como el hijo pródigo.
que cuando regresa a su casa dice, aunque como tu siervo, así recibíme. Yo me sentía así, Annelise. Yo decía, Señor, aunque para que me siente, porque yo no me siento digna de subir a ser pandero nuevamente, aunque para que me siente, Señor, recíbeme. Así yo regresé a la iglesia, Annelise. Y qué hermoso es Dios, porque claro, ahora que me hace recuerdo a esa historia, es como que el padre no le dice, bueno, sí, de siervo, sino que le dice, como que le dice, hijo, no, nada de eso, sino que hizo llamar a los sirvientes y les dijo, pónganle ropa nueva, pónganle un anillo en el dedo, límpienlo, todo bueno. Y no solo eso, organicen una fiesta para celebrar que mi hijo ha vuelto a casa. Y yo creo que en tu caso era Dios diciendo, ángeles, organicen una fiesta porque mi hija un día estaba lejos, pero ahora ha vuelto a casa. Ay, no, wow. En este punto, mira, en el podcast tenemos algo que llegamos a un punto de la conversación donde damos la pregunta incómoda, pero que al final siempre digo, no es así incómoda. ¿Alguna vez te sentiste juzgada por la sociedad? Bueno, porque ya nos dijiste que por la iglesia, gracias a Dios, te sentiste acogida y te sentiste bien. Pero ¿te sentiste como estigmatizada con miradas de la gente o cosas así? Bueno, sí. Creo que más fui yo. Creo que más fui yo de decir, incluso me empecé a involucrar a los jóvenes y era como que a veces sí me sentía como que, claro, ellos no me lo están diciendo, pero yo me sentía que sí, ¿entiendes? Yo me sentía como que sí, yo soy madre soltera. Pero gracias a Dios en la iglesia no. Gracias a Dios en la iglesia nadie me ha hecho sentir menos. Más bien me han recibido mejor, mucho mejor. Y en mi casa también mi familia me ha apoyado bastante, gracias a Dios. Dios, yo creo que ha sido Dios ayudándome a levantarme de lo que había vivido, de lo que había pasado hasta ese entonces, Annelise. Y fue una etapa en la que yo también... fue Dios sorprendiéndome, Annelise, porque como te decía, yo cuando llegué a la iglesia, llegué como que ya, Señor, para sentarme nomás, porque yo para nada más no sirvo, para nada más yo no sirvo, yo dije. Pero Dios, ¿cómo me sorprendió, Annelise? Yo dije, yo creo que nunca voy a poder dejar mi pantalón, mi maquillaje. Y estaba todavía con el papá de mi hijito. Recuerdo que estaba viviendo todavía con el papá de mi hijito. Pero yo decía, Señor, yo sé que esta vida tú no me la has buscado para mí. Yo sé que tú no querías esto para mí. Wow. Entonces yo comencé a orar. Le dije, Dios. Y recuerdo que venía incluso a consejería. Y yo quería que los pastores me dijeran, haz esto. O blanco o negro. Quería que me den una respuesta. Yo de ir y hacerlo. O paso 1, paso 2, paso 3. Porque yo siempre era una persona muy indecisa. Entonces la pastora me decía, tú sabes qué hacer. Tú sabes qué tienes que hacer. Yo no sé. Y recuerdo que ya oré. Dije, Señor, yo soy una persona que no sé qué hacer. Yo no vivo bien con esta persona. No vivo bien. Pero yo no quiero seguir viviendo en pecado. Entonces, Señor, no sé qué hacer. Yo tengo un niño con él. No sé qué hacer, le dije. Y recuerdo que oré. Dije, Señor, hoy voy a ir a hablar con el papá de mi niño. Y no quiero que yo hablar. No quiero yo hablar. Habla tú por mí, le dije. Recuerdo que llegué a mi casa, le dije, vamos a hablar. Y hablé, le dije, mira, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero cambiar, yo quiero que esta familia cambie, vivamos bien. Pero no podemos seguir viviendo así en pecado, le dije. Y él me dijo, no, el matrimonio es una decisión muy importante teniendo a nuestro niño durmiendo atrás. Y yo dije, wow, bueno, le dije, está bien, le dije. Pero lo vas a ir a pensar a tu casa y yo en mi casa. Y pensamos si nos casamos o no, pero ya no vivimos más juntos. Él me dijo, está bien. Se fue a su casa, yo a la mía. Y a partir de ese día, Annelise, yo tuve paz. Yo dije, Señor, tú eres mi papá, porque yo no tuve mi papá. Tú eres mi padre, tú quieres lo mejor para mí. Y sé que tú no me vas a descuidar. Si ese hombre es para mí, tú me lo vas a cuidar. Yo no tengo que estar pendiente de con quién está, con quién no está o qué pasa con él.
tú me lo vas a cuidar. Pero si no es para mí, también tú me darás un mejor varón. Aunque en ese tiempo te confieso, Annelise, que yo no quería nada de rehacer mi vida, claro, ni nada. Es porque que estabas pasando por un proceso muy difícil. Exactamente, ya. Pero confío y confiaba en ese tiempo en Dios. Por eso decía, para mí, ser una madre soltera sin Dios fue muy difícil y ser madre soltera con Dios fue muy diferente, Annelise. Muy diferente porque yo confío en Dios. Yo sé que las decisiones que yo he tomado me han traído muchas consecuencias. Una de ellas, venir a jóvenes y ver cómo las jovencitas dicen, vamos a comer. Y se van a comer. Vamos al cine. Y se van al cine. Y yo con mi niño. Claro, a veces puedo ir, pero muchas veces no, tengo que llegar más temprano. Ya no soy la misma joven de antes y sí, es difícil ser madre soltera. Es difícil ser madre joven. ¿Por qué? Porque me ha tocado tener que trabajar. Me acuerdo cuando estaba estudiando, recuerdo que lo dejaba a mi niño en la guardería. Recuerdo un día que lo dejé a mi niño en la guardería, entré a mis clases de la universidad y me hicieron llamar. Me llamaron, me dijeron, tienes que venir porque tu niño está llorando. Y yo tenía que entregar un trabajo importante y el docente no era de que mañana te pueda entregar, no. Él le entregaba ese día o ya no valía. Y muchas veces un trabajo puede significar tu semestre. Ajá. Y recuerdo que tuve que salir de mi clase y me puse a llorar. Y dije, no voy a poder estudiar. Esto está difícil. Era muy difícil. Yo tenía que llevarlo a mi niño, estudiar. Tenía que hacer muchas cosas. Por eso, Annelise, realmente la palabra de Dios se cumple, que todo tiene su tiempo. Y ahí es donde yo me acordé y dije, wow, yo era una jovencita que venía a perder el tiempo, no tenía a mi niño y no lo supe valorar. Y ya cuando tuve mi niño y quise estudiar, ahí recién valoré el tiempo que yo tenía para estudiar y dije, wow, cómo quisiera volver el tiempo atrás y ahí sí estudiaría, ahí sí le echaría ganas a mis estudios, ahí sí haría las cosas bien, correctamente. Y sí, Annelise, fue muy difícil para mí ser madre soltera y es muy difícil ser madre soltera. Wow, es que siento que eso es algo que algunas personas que no hemos pasado eso no lo entendemos. Y era algo que yo te decía antes de grabar este episodio, qué rápido somos para juzgar cuando no hemos vivido esa situación. Qué rápido somos para decir, ay no, pero debería esforzarse más, pero ¿por qué no pensó las decisiones cuando estaba pasando por eso? ¿Pero por qué no hizo? En realidad, y yo te lo decía, todos estamos propensos a fallar. Conozcamos o no conozcamos a Dios, todos estamos propensos a fallar. Aún los que un día hemos dicho, yo jamás voy a hacer esto, yo jamás haría el otro, yo jamás. Creo que cuando decimos yo jamás, nos estamos amarrando con nuestras propias palabras. Yo era esa, Annelise. Yo era de esas personas que decían, no, ¿cómo podía ser esa jovencita eso? Yo era esa persona. Y me pasó a mí. Y cuando pasas por eso y estás en esos zapatos, ahí entiendes y dices, ¿cómo me hubiera gustado que me traten así? ¿Cómo me hubiera gustado esto? Y cuando ya ves otras personas que pasan por eso, qué diferente es la perspectiva. Porque ya no eres la persona que está en los zapatos del juez, sino la persona que abraza, la persona que ayuda, la persona que alienta, la persona que está ahí porque uno dice, a mí me hubiera gustado que así sean conmigo. Exactamente. Ya para terminar, Noemí, porque wow, no, qué hermoso episodio, pero yo sé, aquí el tiempo se pasa volando. Sí. Pero ya para terminar, ¿qué consejo le podrías dar a una mujer que está pasando por eso? Que le ha tocado o que le va a tocar criar a su hijo sola. Bueno, primeramente, si esta persona no conoce a Dios o está lejos de Dios o como yo piensa que Dios le ha desechado, te diría, Dios no te ha desechado. Amén. Dios no te ha desechado y no pierdas más el tiempo, porque es una pérdida de tiempo estar lejos de Dios. Yo realmente, el tiempo que me ha alejado de Dios, yo lo veo por tiempo perdido. No pierdas el tiempo más estando lejos de Dios. Ven a Dios, como decías tú, Annelise. Yo regresé a Dios como que, Señor, por lo menos como tu sirviente, por lo menos para sentarme en la iglesia. Pero ¿cómo ha sido Dios, Annelise, que me ha sorprendido? Que cuando yo me sentía que ya no valía nada y que solamente me tenía que sentar, cómo Dios me levantó a partir de la decisión que ya dejé ese pecado de estar con esta persona con la que Dios dijo, ya no. Dios dijo, no,
esta persona no. Y a partir de ahí, Annelise, yo vi la gloria del Señor. Dios me transformó, me cambió, me bautizó con su Espíritu Santo, me llevó a Panamá sin tener yo dinero, me llevó a Perú, me tomó en cuenta, mira, estando frente a unas cámaras, siendo yo una persona tan tímida que ni siquiera podía hablar frente a cámaras. Dios te va a sorprender. Tal vez a la hermana que nos está mirando o a la amiga que nos está mirando, Dios te va a recibir como esa hija pródiga, como ese hijo pródigo, te va a dar más de lo que tú no te imaginas. Así que sigue en los caminos del Señor, busca a Dios, y si estás en los caminos del Señor, agárrate más, porque Dios realmente, como dice su palabra, Él realmente nos ama. Dice, ¿no? Que si nuestros papás, siendo seres humanos malos, saben darnos buenos regalos. Y Él que ha entregado a su propio Hijo, amén, por amor a nosotros, no nos va a dar, no nos va a levantar, no nos va a ayudar. Me costó y me tardé en entender eso, Annelise. Y aún ahora muchas veces me señala y me dice, porque aún tengo errores, aún tengo muchas cosas que quiero cambiar y que quiero mejorar. Y muchas veces el enemigo me quiere nuevamente desanimar y decirme, mira, Dios ha hecho esto contigo y sigues así. Pero el amor de Dios es muy grande, Annelise. El amor de Dios es muy grande, Noemí. Wow, de esta manera, número uno, agradecerte a ti por abrir tu corazón. Sé que no ha sido fácil, pero en serio, gracias, Noemí. Sé que Dios te va a seguir levantando aún más por esa valentía y por ese amor. Y a ti, gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Si tú eres esa madre o ese padre, ¿por qué no? Que tal vez se ha encontrado solo en la vida por tomar decisiones del momento. Déjame decirte que las puertas del Padre siguen abiertas para ti, que no se ha terminado todo, que todavía hay más por delante para tu vida, que Dios todavía quiere seguir derramando bendiciones sobre tu vida porque te ama y te ama infinitamente. Por favor, si te has olvidado todo de este podcast, recuerda esto de este 7º episodio, que eres amado infinita e incondicionalmente por Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te hayas ido, eres amado. Vuelve a casa, vuelve a tu casa, a los brazos del Padre. Nos vemos en el siguiente episodio. No te lo vayas a perder. Siento que ya estoy entrando muy en confianza contigo. Así que nos vemos el próximo miércoles en el mismo lugar, a la misma hora. Dios te bendiga. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.